Una pregunta da la respuesta. Son un conjunto de actividades que están organizadas por las instituciones públicas y donde debe participar la sociedad para prevenir enfermedades y eso. Bueno, está bien. Muchos de los elementos que definen la salud pública están en lo que usted nos acaba de decir. Usted tiene mucha razón en muchas de las cosas. ¿Alguien más, por favor, que complemente lo que dice su compañero? Son las estrategias enfocadas a mantener la salud de la población en general. Sí, señor. Muy bien. En realidad es lo que ustedes dicen, ¿no? La salud pública es ese conjunto de actividades, de recursos, de instituciones, de estrategias que permiten mantenerle al público saludable. ¿Sí? O sea, no hay drama en eso, ¿no es cierto? No hay que hacer mucho esfuerzo para poder entender eso. Y por eso se llama salud pública. Digo porque la preocupación es del público. La preocupación por el público es porque el público se mantenga saludable. ¿Sí? Y cuando digo es el conjunto de recursos, me refiero a que son los recursos humanos, es decir, el conjunto de profesionales de la salud. Me refiero también a los recursos de la ciudadanía, las organizaciones sociales, como participa el ciudadano en la conservación de su salud, es decir, mucho más que ver nosotros, en la conservación de la salud, en la producción de la enfermedad se produce, se evidencia en las personas. ¿A quién se está acudiendo ahora para evitar la propagación de la COVID-19? A la gente. Pero la gente tiene que ver mucho con la propagación de la enfermedad o con la curación de lo mismo. El cáncer de pulmón tiene que ver mucho con los fumadores. O sea, listo, y entonces se apela a la gente para que se cuide. La transmisión del VIH-Sida tiene que ver fundamentalmente con la gente. El virus de la inmunodeficiencia humana no se transmite solo, lo transmite la gente. ¿Cierto? Por lo tanto, son los recursos en términos de personas son fundamentales en términos de salud pública. Si la salud pública es ese conjunto de actividades, recursos, instituciones y estrategias, pregunto, ¿de quién tiene la responsabilidad de gestionar la salud pública? ¿O quién es el responsable de la salud pública? ¿O quién es el responsable de mantener al público saludable? El Estado. Pero es muy grande hablar del Estado, ¿no? El Estado es ese conjunto de instituciones y poderes. Entonces tiene el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el Consejo de Participación Ciudadana y el control de la gestión, los organismos de control del sector público. El Estado es muy grande, ¿cierto? ¿Quién dentro del Estado es responsable de la salud pública? El Ministerio. Sí, el Ministerio de Salud. Muy bien, chicos, chicas, muy bien. El Ministerio. Y el Ministerio tiene dos apellidos. Ministerio de Salud, el un apellido, y Pública, el otro apellido. Y todos los ministerios en el mundo tienen esa denominación o muy parecida. Todos los ministerios se llaman Ministerio de Salud Pública. Y los ministerios tienen la responsabilidad y la función de cuidar la salud del público. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador es el responsable de la salud de la población que vive en el territorio ecuatoriano. El Ministerio de Salud Pública. Y el ministerio debería hacer un conjunto de acciones para cuidar la salud del público. Por lo tanto, la salud de los que vivimos en el territorio ecuatoriano. Pero a veces el ministerio no logra entender ni su nombre ni su apellido. Entonces el ministerio muy poco hace por la salud, hace bastante por la enfermedad. Entonces el ministerio cree que haciendo hospitales, centros de salud, comprando medicamentos que después le van robando, cuida la salud de la gente, cuando la salud es otra cosa, según hemos visto, ¿no es cierto, chicas y chicos? La salud es otra cosa, la enfermedad es otra cosa, las dos cosas son muy diferentes, y las estrategias para cuidar la salud y para curar a los enfermos son muy diferentes. Más parecería ser que el ministerio debería llamarse Ministerio de la Enfermedad Pública, porque a lo que más se dedica es a curar enfermos. Fíjense, ¿cómo será de prioritaria la enfermedad para el Ministerio de Salud Pública, que viven orgullosos diciendo que dan 50 millones de consultas al año? Y que su meta es seguir aumentando el número de consultas. Entonces 40 millones que daba más o menos por ahí, por el 2007, 2008, 40 millones ahora están dando casi como 50 millones y un poquito más. Y cada vez van aumentando y creen que su orgullo es
cada vez dar mayores consultas. Yo siempre les he dicho, pero esa es más bien su vergüenza. Pero, ¿por qué no dices? Pero obvio, o sea, se supone que el orgullo del ministerio debería demostrarnos que cada vez va dando menos consultas. ¿Por qué? Porque más públicos sanos tiene. Entonces, mientras más sanos existan en la población, menos enfermos van a tener que ir a los servicios públicos de salud y al Ministerio de Salud Pública. Mientras más mal esté la población, más enfermos van a tener y más consultas va a tener que dar el Ministerio de Salud Pública. Y este es un ministerio de salud pública, por lo tanto es un ministerio que debería hacer todo lo necesario para que la gente pueda acceder a la salud, pero no a través de curarse. Ese no es el tema. Entonces, noten ustedes como este tipo de conceptos que tienen que ser muy bien analizados, muy bien reflexionados y operativizados y llevados a la práctica son fundamentales. El Ministerio de Salud Pública, el 75% de las consultas que da son curativas o son a la enfermedad y solamente el 25% de acciones son hacia la salud, el control del niño sano, el control del embarazo. Las acciones de vacunación, la detección oportuna de algunas enfermedades, las visitas domiciliarias, ese tipo de acciones. Entonces, fíjense que si tuviéramos un Ministerio de Salud que pudiera entender sus dos apellidos, sería muy útil. Las enfermedades, pero también vigilar los determinantes. Ya vamos a ver qué es la vigilancia primero. El método epidemiológico le permite a la salud pública identificar cuáles son las mejores medidas de prevención y de promoción de la salud, ¿no? Prevención de la enfermedad, promoción de la salud. ¿Qué es la prevención de la enfermedad? Es toda acción que se anticipa al aparecimiento de la enfermedad, sus secuelas, ¿no? O sus reapariciones. Y la promoción de la salud es el conjunto de actividades que permiten a las personas con autonomía, con libertad, con conciencia, hacer todo lo necesario para mantenerse saludables. Ese es un conjunto de hábitos, costumbres, actitudes, aptitudes y contextos saludables, ¿cierto? Esa es la promoción de la salud. Ya hemos de ir profundizando un poquito en el concepto de esto. Solamente quiero explicarles rápidamente el contenido de este esquema. El método epidemiológico permite evaluar las intervenciones de salud. Por ejemplo, a través del método epidemiológico podemos señalar, oigan, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, la cuarentena, el toque de queda, el uso de alcohol, de alcohol gel como antiséptico, el uso de el agua y el lavado de manos, está dando resultado. ¿Y cómo evaluamos esas intervenciones? A través del método epidemiológico. El método epidemiológico me dice, vean, ahí hay un conjunto de actividades para ver cuál es la frecuencia, la distribución y los determinantes. Entonces veamos cuál es la distribución, cuál es la frecuencia de la COVID-19 en función de las intervenciones. Entonces hagamos un estudio que me permita cruzar uso de la mascarilla, frecuencia de la enfermedad. O distanciamiento social, distribución de la enfermedad. Entonces el método epidemiológico permite evaluar las intervenciones de salud. Pero también permite evaluar el desempeño del Estado en salud, el desempeño del Estado y también de los servicios de salud. Entonces veamos qué está haciendo el Estado, veamos, en el Estado están los municipios, veamos qué están haciendo los municipios para contener la COVID-19, veamos qué está haciendo la Secretaría Nacional del Agua para contener las enfermedades diarreicas agudas, ¿no? O las enfermedades transmitidas por el agua. Veamos qué están haciendo los municipios para mejorar el expendio y el consumo de los alimentos. Veamos qué está haciendo el Ministerio de Trabajo para garantizar condiciones laborales libres de riesgo, ¿cierto? Veamos qué está haciendo el Ministerio de Inclusión Económica y Social para ver cuántas personas están siendo incluidas o excluidas de los ambientes económicos de este país. Entonces, evaluemos el desempeño del Estado y veamos cómo estas instituciones que tienen que ver con los determinantes de salud están trabajando. Evaluemos también los servicios de salud. En ese momento existe una presión inmensa sobre los servicios de salud, ¿no es cierto? Les señalaba, aquí tienen ustedes la curva de Ecuador y la curva de Corea del Sur, por ejemplo. Estos datos que se obtienen a través de la investigación epidemiológica, por lo tanto del método epidemiológico, reflejan que a pesar de que estemos haciendo lo mismo, las curvas se comportan de diferente manera. ¿Por qué? Porque Corea del Norte es otro tipo de sociedad, donde la gente tiene garantizados sus elementos de bienestar, donde existe un Estado
donde no existe corrupción, donde de existirse se sanciona con la mayor drasticidad, donde existen altos niveles de educación, donde casi que no hay analfabetismo, donde la gente tiene por lo menos asegurada su educación, incluso secundaria y la superior profesionalizante y la superior técnica, donde las condiciones de calidad de vida son las adecuadas, donde no existe miseria, donde no hay, en Corea del Norte no hay una persona que esté ahí vendiendo tomates y aguacates debajo de un semáforo, donde no hay. Por lo tanto, es otra sociedad con otro Estado, con otro gobierno y con gentes con otro tipo de desarrollo, ¿no es cierto? En cambio, que la sociedad ecuatoriana, con el gobierno que tenemos, que ustedes ya saben de qué categoría es, con las instituciones públicas que tenemos y con personas que lamentablemente no pudieron acceder a una educación adecuada, con personas que no tienen un trabajo estable, que con la mayor parte de personas que tienen alto nivel de desocupación, subocupación, que tienen que salir el día a día a ganarse la vida. Digo, esta es la sociedad que tenemos. Y entonces así se comporta la enfermedad de una sociedad como la nuestra, y este es el desempeño y el comportamiento de la enfermedad de una sociedad que tiene cubiertas los procesos de bienestar de las personas, que sabe respetarles a las personas, que sabe darles todos los elementos para que puedan promover su desarrollo. Entonces aquí la enfermedad aquí sí se manifiesta, pero se logra rápidamente. Entonces también se va a hacer una evaluación de la presión que la gente ejerce sobre el sistema de salud. Aquí ya no hay camas de UCI, aquí ya no hay camas, ni en el sector público, ni en el sector privado, chicos, chicas, para pacientes con COVID-19. Ya no hay, o sea, tienen que quedarse en su casa, no sé, haciendo cualquier cosita y pidiéndole a Dios o a su Dios, independientemente de cómo se llame, y en la religión en la que estén inmersos, pidiendo por favor bendiciones para curarse, ¿no? Porque ya no hay Estado, ya no hay gobierno, ¿no? ya no hay ministerio, ya no hay capacidad para. Entonces, esto es lo que hace el método epidemiológico, permite evaluar el desempeño del Estado y también de los servicios de salud. Les decía que el método epidemiológico le da a la clínica la posibilidad de complementar cuadros diagnósticos. Entonces, claro, la epidemiología clínica es un término realmente nuevo, que lo que hace es enlazar la clínica con la epidemiología. Mientras la clínica está concentrada en los síntomas y signos, la epidemiología está concentrada en los determinantes y en los factores de riesgo. Entonces, muchas veces la clínica se queda mirando la superficialidad de la enfermedad. Y en la superficialidad está lo más evidente, el síntoma y el signo. Entonces es como la epidermis de la enfermedad. La epidemiología dice, no, pues o sea, trata de mirar más adentro de una disección y adéntrate en los tejidos, porque dentro de esos tejidos se encuentran los determinantes de los factores de riesgo. O sea, no te puedes quedar curando la tos, ni el ardor de la garganta, ni la rinorrea, ni la fotofobia, ni la cefalea, ni la migraña. Eso lo hace todo el mundo, ¿no? Sí, ni el dolor tipo cólico, o sea, no, o sea, tú lo que tienes que ver es cuáles son los factores que determinan el aparecimiento de esos signos y de esos síntomas. Porque solamente cuando logres visibilizar los determinantes de los factores de riesgo, entonces puedes curar la enfermedad. Aquí solamente que lo que vas a hacer es aliviar los síntomas y aliviar los signos. Aquí lo que vas a hacer es curar la enfermedad. Ese paciente, repito, que regresa donde el médico y la médica le dice, vea, mientras estuve tomando los medicamentos, alivié mis síntomas y signos, listo, es porque ese médico o esa médica dejó intacta la enfermedad, entonces solamente curó los síntomas y los signos, o los alivió nada más, ¿no es cierto? Pero también les decía que el método epidemiológico permite fortalecer la vigilancia del proceso de la enfermedad. Ya con algunos de los profesores del método de epidemiología verán con profundidad este tema de la vigilancia epidemiológica. Pero todos los ministerios en el mundo tienen la obligación de vigilar la salud y vigilar el comportamiento de la enfermedad. ¿Y cómo se vigila? A través del monitoreo, ¿no es cierto? Hay que tener una mirada, así como en el observatorio tienen telescopio para vigilar el comportamiento de los planetas, de las estrellas, del tiempo. El Ministerio de Salud Pública tiene una visión
para vigilar el comportamiento de la enfermedad. ¿Y cómo se vigila el comportamiento de la enfermedad? A través de la frecuencia. No está aumentando, está disminuyendo, se horizontalizó, se quedó ahí la enfermedad. A través de la distribución, cómo está, ¿no? en el país, en el mundo, todos los países, todos los ministerios tenemos la obligación de vigilar el comportamiento de la enfermedad. Pero no solamente la frecuencia y la distribución, sino también los determinantes. Es decir, los estilos de vida, el impacto de la ocupación, de la desocupación, de los niveles salariales, de los niveles higiénicos, de la vivienda como determinantes de la enfermedad. Pero no solamente se vigilan las enfermedades, ¿no es cierto? Se vigilan también los grupos poblacionales más afectados y los grupos poblacionales más vulnerables. Miren, en ese momento se está vigilando el comportamiento de los adolescentes, se está vigilando el comportamiento de los adultos, para ver cuáles son los grupos más afectados y los grupos más vulnerables, ¿no? Los adolescentes vulnerables por sus niveles de desobediencia y los adultos por su depresión inmunológica, por las comorbilidades que existen, por el déficit de elementos que permitan favorecer y controlar la enfermedad. Se vigilan también por tipo de enfermedades y por mecanismos de transmisión. Fíjense, esto es más o menos el mapa del Ministerio de Salud Pública en algunas enfermedades. El Ministerio de Salud Pública publica, ¿no? Ustedes pueden entrar a estos links y pueden averiguar ahí cómo el Ministerio de Salud Pública vigila el comportamiento de algunas enfermedades, de algunos pacientes, de algunos procesos. Fíjense que en salud pública en un año han presenciado 65 muertes maternas. O sea, y ese dato es el promedio de los últimos 5 años en el Ecuador. Entonces, ¿qué se espera en el Ecuador? Que mueran 165 mujeres por causas del embarazo, parto y posparto, que eso es un tema de terror, o sea, en ese país pasando un día muere una mujer solamente por el hecho de estar embarazada, tener su parto o de su posparto. O sea, eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad y a un país. Pero eso es lo que pasa, a no ser que haga algo extraordinario el Ministerio de Salud Pública, podría bajar algo esa tasa de mortalidad. Y eso es muy simple, bajar la mortalidad materna. ¿Cuáles son las principales causas de mortalidad materna? La hemorragia del tercer periodo, la eclampsia y la sepsis. El 70% de las mujeres mueren dentro de los servicios de salud. 7 de cada 10 mujeres mueren dentro de los servicios de salud. ¿Y por qué? Por hemorragia del tercer periodo, generalmente, o por sepsis. Solo 3 de 10 mujeres mueren fuera de los servicios de salud. Entonces, lo que hay que hacer es un adecuado control del embarazo, control del parto, control del posparto inmediato y de largo plazo. En los últimos 5 años, el promedio de las muertes infantiles es de 5.230. Es decir, que en un año mueren 5.230 menores de 1 año. ¿Qué quiere decir eso? Que aproximadamente en ese país, 15 niños menores de 1 año mueren cada día. 15 niños menores de 1 año mueren cada día. Es decir, en ese país muere un niño menor de 1 año cada hora y media. Sí, para ser exacto. O sea, ustedes se dan cuenta en el país en el que uno vive y qué están haciendo o qué han hecho los gobiernos para poder ayudarnos. Ustedes se dan cuenta de lo desastroso que es que una mujer pueda morir pasando un día por causa del embarazo posparto y que un niño menor de 1 año muera cada 2 horas en este país. ¿Y cuáles son los niños menores de 1 año que mueren en este país? ¿Y cuáles son las causas de la mortalidad infantil? Las infecciones digestivas, las infecciones respiratorias, la prematuridad, los procesos infecciosos y carenciales en general. Es decir, enfermedades ligadas con la pobreza, enfermedades ligadas con las condiciones y calidad de vida. ¿Qué les mata? Las neumonías, los procesos en general infecciosos respiratorios, los digestivos. Ya sea procesos digestivos de enfermedad diarreica aguda, cuadros repetitivos, cuadros parasitarios a repetición, entonces hacen cuadros de deshidratación aguda. Y en los neonatos, en los menores de 28 días, fundamentalmente, es de la prematuridad, hijos de mujeres adolescentes,
síndrome de membrana hialina, déficit de surfactante, inmadurez. Y la otra es la sepsis. Gran cantidad de neonatos mueren por sepsis. ¿Y cuál es el problema de la sepsis? Es que les tocaron con las manos sucias, con las manos no lavadas, de que les pusieron encima en un endoscopio contaminado. Eso es condenarle a la muerte a un neonato. Tocarle con las manos infectadas o tocarle con un termómetro, con una gasa, tocarle con un apósito, tocarle con un endoscopio, tensiómetro infectado. ¿Y qué se está haciendo en este país? Y el orgullo del Ministerio de Salud Pública son 50 millones de consultas alrededor de estos. El país espera en este año 4.500 casos de VIH-Sida. 4.500 casos. Es decir, casi lo mismo. Es decir, un paciente de VIH-Sida se genera casi cada 2 horas, 2 horas y media en el país. Y lo peor es que recién se va a poder diagnosticar después de 8 a 10 años, cuando comience a somatizar la enfermedad, comience a evidenciar signos y síntomas. En el país se esperan alrededor de 322.000 300 casos de enfermedad diarreica aguda. Es decir, 883 casos diarios nomás de infecciones digestivas agudas. 800, casi 1.000 casos diarios. En todo el país. Ahora, de estos niños que hacen infecciones digestivas agudas, ¿cuántos se mueren y cuáles son los que se mueren? Estos son los niños que la enfermedad diarreica no se cura solamente conectándole a un niño a un volumen del líquido para que reponga las pérdidas. Entonces, eso hace la epidemiología y el método epidemiológico, entre otras cosas. ¿Cierto? Darle la posibilidad a la salud pública de vigilar aquellas enfermedades. Y en el mundo se vigilan todas las enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se vigila? Se vigilan aquellas enfermedades que son parte del Reglamento Sanitario Internacional, es decir, todos los países del mundo tenemos la obligación de vigilar un conjunto de enfermedades que se supone ponen en riesgo la vida de las personas. Por ejemplo, la poliomielitis o el SARS, ¿no? El síndrome agudo respiratorio severo. Se vigila el VIH-Sida. Ahora todo el mundo está vigilando el comportamiento del SARS-CoV-2, ¿no es cierto? El comportamiento de la COVID-19. Todo el mundo, todos tenemos la obligación de vigilarlo. Entonces se hacen pruebas diagnósticas, pruebas rápidas, pruebas moleculares, etcétera, etcétera. Pero en todo el mundo existe un conjunto de enfermedades que forman parte de ese reglamento y que estamos obligados a reportarlas. Se vigilan los eventos potencialmente emergentes como la fiebre amarilla o el cólera, aquellos eventos que han sido erradicados o que están potencialmente erradicados. Se vigila la viruela, por ejemplo. A pesar de que no existe, que es la única enfermedad que ha sido erradicada en el mundo, se la vigila todavía. Se vigila el sarampión. Fíjense que en Ecuador estábamos libres de sarampión desde hace 12 años. 12 años libres de sarampión, ni un solo caso. Hasta que hace un par de años tuvimos 45 casos producto de un sarampión importado, ¿no? Una niña que vino y fue a uno de los cantones, a vivir en uno de los cantones de la provincia de Tungurahua y nos desató 45 casos de sarampión. Al piso con 12 años libres de sarampión. Se vigila la onicocercosis. Se vigilan también los factores de riesgo. Se vigila el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de alimentos. Existen lugares públicos que son libres del consumo de tabaco. Existen prohibiciones para la venta, por lo menos, de alcohol en algunas horas. Y los alimentos se vigilan, por ejemplo, en los bares escolares, ¿cierto? Se vigilan las loncheras de los niños. El consumo se vigila también a través del semáforo nutricional. Fíjense, pero mucho de esas decisiones de la vigilancia y su impacto en las condiciones de salud de la gente circula por la forma como se toman las decisiones. Tabaré Vázquez, ministro de Salud del Uruguay, luego presidente de la República del Uruguay, lamentablemente falleció Tabaré Vázquez. Estuvo aquí en Ecuador y nos ayudó mucho con el tema del tabaco. Tabaré Vázquez hizo una campaña formidable para reducir el consumo de tabaco en Uruguay, que era uno de los países que consumía las más altas tasas de cigarrillo y tenían las más altas tasas de cáncer de pulmón. Cuando ministro de Salud y después como presidente de la República, Tabaré Vázquez impuso en su legislación una norma que señalaba que
El tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón o cáncer de vías respiratorias secundarias o con antecedentes de ser fumadores, esos pacientes, el 50% del tratamiento lo tenía que pagar la industria tabacalera. El 50% del tratamiento. El 25% del tratamiento lo pagaba el irresponsable fumador y el otro 25% lo pagaba el Ministerio de Salud Pública o el Estado uruguayo. El 25% del fumador, porque durante 20, 25 años le vinieron diciendo no fumes que te va a dar cáncer, no fumes que te va a dar cáncer, no fumes que te va a dar cáncer. Listo, si decidiste fumar y te dio cáncer de pulmón, ahora no me vengas a decir que tengan un cáncer, un trasplante de pulmón para seguir fumando. O sea, no molestes la vida. Listo, más bien tú me vas a tener que pagar el 25% de tu tratamiento porque no acogiste la norma, no obedeciste la norma. Y solamente el 25% lo pago. Listo, o sea, aquí tratamos de poner a $2 el precio del cigarrillo, de un cigarrillo, $40 el precio de la cajetilla. ¿Por qué $2? Porque los muchachos hacen vaca, reúnen ahí 15 centavos cada uno y se compran un cigarrillo y se fuman los 3 de ese cigarrillo. Y a los 3 les hace daño. Entonces decíamos, si tal vez le ponemos a $2, los muchachos no tengan para comprarse un cigarrillo. Pero salieron los románticos a decir que pobre la señora que vende los caramelos y los chicles y los cigarrillos ahí en la esquina, y ahora de qué va a vivir. Que viva de cualquier otra cosa menos de venta de los cigarrillos. O sea, ¿no les parece eso medio lógico? Pero eso fue un embate producido por la industria tabacalera, que les pusieron de pretextos a los pobres personas subocupadas que vendían los cigarrillos de unidades. En otro país, en cambio, le dijeron a la McDonald's y a la Coca-Cola, oigan, me hacen el favor, ustedes cogen sus cositas y se van de este país, porque es más el daño que me hacen que el beneficio que me provoca. Entonces ustedes me estaban generando que personas que tienen con obesidad morbida, mis posteriores hipertensos, dislipidémicos y diabéticos. Por lo tanto, o ustedes me mejoran, me modifican la conceptura de sus productos, o me hacen el favor y se van. Entonces dijeron que no podían cambiar la receta, entonces dijeron, no hagan el favor y váyanse nomás de aquí. Listo, y tuvieron que irse. Pero son temas de soberanía, ¿no? O sea, de saber respetar a los ciudadanos. Ahora, claro, el consumo puede ser medio racionalizado a través del semáforo, porque también se opusieron a eso. Pero por lo menos ya se le da la oportunidad a la persona de decir, oiga, si ve algo rojo ahí, mejor no consuma, o consúmalo de vez en cuando. Ya dese un gustito, si le gusta, si la trae, bueno, de vez en cuando, pero no lo utilice con mucha frecuencia porque eso le va a enfermar. La epidemiología y el método epidemiológico permite la valoración de las pruebas diagnósticas, ¿no es cierto? ¿Y cómo se valoran las pruebas diagnósticas? A través de 4 elementos, ¿no es cierto? La sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, ¿cierto? Listo. Y a partir de estos elementos uno puede tener la certidumbre sobre los puntos de corte de normalidad o de patogenicidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la sensibilidad? La sensibilidad lo que me permite es captar una prueba diagnóstica es bastante sensible cuando me permite captar los verdaderos positivos. Entonces, altos niveles de sensibilidad de la prueba, porque me capta los verdaderamente enfermos, los verdaderamente positivos. Una prueba es altamente específica cuando permite captar los verdaderos negativos. ¿Quiénes son los verdaderos negativos? Los que están sanos. ¿Qué es lo que espera una prueba? Que tenga altos niveles de sensibilidad. ¿Por qué? Porque me capta los verdaderos enfermos, y altos niveles de especificidad porque me capta los verdaderamente sanos. Pero también una prueba, ¿cierto?, diagnóstica es buena dependiendo de su valor predictivo. El valor predictivo positivo me señala la probabilidad de que una prueba que viene con diagnóstico positivo le pertenece a una persona que esté enferma. En cambio, que el valor predictivo negativo es todo lo contrario, ¿no es cierto? Una prueba que me viene con el resultado negativo y le pertenece a un paciente que está sano. Entonces ahí está la predictibilidad de la prueba. Entonces la prueba dice, señor Carlos Morales, positivo, dice el resultado del examen, y el señor Carlos Morales está enfermo. Entonces coincide. El paciente está enfermo y el resultado de su prueba es positivo. O por el contrario, nos dice, señor Carlos Morales, el resultado de su prueba es negativo. Y efectivamente el señor Carlos Morales está sano. Entonces el valor predictivo negativo es la coincidencia entre el resultado de la prueba y el estado de situación del paciente respecto de su salud de enfermedad. ¿Cómo se valoran las pruebas diagnósticas? Contra un gol estándar.
contra un parámetro de referencia, contra la prueba que tiene el máximo nivel de sensibilidad y especificidad, por lo tanto, predictibilidad y credibilidad. Claro, yo quiero saber si una persona es buena, la comparo con uno que es bueno, realmente. Y digo, vean, estas son las cualidades de una buena persona. Ahora veamos si al que yo le estoy evaluando cumple con esos criterios. Entonces, las pruebas que estamos probando, ¿cierto?, tienen que ser comparadas y tienen que ser valoradas en función de ese máximo estándar, ¿cierto? Ese estándar de oro, ese estándar máximo, ese estándar irrefutable, esa prueba que no requiere comparación. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? A un grupo de pacientes se les somete, en el momento de la validación, a las dos pruebas. Aquí tienen ustedes un ejemplo, ¿cierto? Se quiere validar las pruebas para detección de anticuerpos para VIH-Sida, para saber qué tan buenas son estas pruebas de detección de anticuerpos frente a su gold estándar, que es esta prueba molecular del Western blot. Igual pasa ahora, ¿no es cierto? Siempre nos dicen, oigan, ¿y las pruebas de anticuerpos qué tan buenas son? Entonces le comparan con una PCR, ¿sí?, que es la prueba molecular para la detección de la COVID-19, ¿no es cierto? La prueba máxima, no hay otra mejor. O nos dicen, vean, ¿y las pruebas de antígenos qué tal son? Ah, bueno, comparémosle con la PCR, el PCR es mi gold estándar, mi prueba máxima, la prueba de más alta certidumbre. Entonces, fíjense, de esos 10.000 pacientes que fueron sometidos tanto a una prueba de detección de anticuerpos como al gold estándar, estos 10.000 pacientes se hicieron las dos pruebas. Entonces, resulta que 399 fueron positivos a la prueba de detección de anticuerpos y al Western blot. Ahora, por lo tanto, señoritas, señores estudiantes, estos son los verdaderos positivos, ¿no es cierto? Porque son positivos a la prueba y son positivos al estándar. Por el contrario, aquí existen 9.501 que fueron negativos a la prueba, pero también negativos al gold estándar, por lo tanto, estos son los verdaderos negativos. ¿Verdad? Porque fueron negativos a una prueba, fueron negativos al gold estándar. Estos son los verdaderos positivos porque fueron positivos de la prueba, positivos del gold estándar. Aquí hay uno que la prueba me dijo no está enfermo. Pero cuando le hago el gold estándar me dice sí está enfermo. ¿A cuál le creo? Al gold estándar, porque es mi prueba máxima, porque es mi prueba que no merece refutabilidad, por lo tanto este es un falso negativo. ¿Por qué? Porque según el gold estándar sí está enfermo. Y según la prueba no está enfermo. Entonces no le creo a la prueba, le creo al gold estándar. Por lo tanto, si la prueba me dijo no está enfermo, este es un negativo, un falso negativo. Y por el contrario, estos no, que a la prueba me dijeron no, sí está enfermo, me dice la prueba. Pero le mando a hacer el gold estándar y me dice no está enfermo. ¿A quién le creo? Al gold estándar. Por lo tanto, este es un falso positivo. 99 pacientes que son falsos positivos. ¿Por qué? Porque le creo al gold estándar. Entonces, se calcula la sensibilidad. La sensibilidad es el número de verdaderos positivos contra el total de positivos del gold estándar. Así se calcula la sensibilidad, chicos y señoritas, la sensibilidad. Y la especificidad, por el contrario, es la relación entre los verdaderos negativos y el total de negativos del gold estándar. Entonces, la especificidad, recuerden que la especificidad, verdaderos negativos, verdaderamente sanos, sensibilidad, verdaderos positivos, verdaderamente enfermos. El valor predictivo negativo, el valor predictivo positivo se calcula más bien en relación. Estos son los positivos que me dijo la prueba. Bueno, en relación a todos los positivos, ¿cuál es la predictibilidad de la prueba? Recuerden la predictibilidad de la prueba. ¿Cuál es la probabilidad de que la prueba sea positiva y el paciente esté enfermo? ¿Perdón? Y entonces, este es el valor predictivo positivo. El valor predictivo negativo es el total de los verdaderos negativos en relación al total de negativos a la prueba. Entonces, este es el valor predictivo negativo. Pregunta del examen, ¿no es cierto? Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. ¿Sí? Ahí están las dimensiones de esto. ¿Qué está haciendo mentir? Preguntas, señoritas, señores estudiantes. Inquietudes, preguntas, incógnitas.
aplausos. Bueno, alguna cosa hagan, chicos. Algo, digo, aunque sea silbidos, aplausos, no sé. ¿Qué Doctor, pueden decir? Dígame. disculpe, ¿nos podría repetir la última parte? No me quedó muy claro, por favor. ¿Cuál es la última parte, señorita? La que acaba de... lo de las fórmulas, lo de sensibilidad y especificidad, por favor. Bueno, señorita. Les decía que la sensibilidad se calcula, Los verdaderos positivos en relación con el total de positivos del gol estándar. Entonces, en este caso sería 399, que son los verdaderos positivos, sobre los 400, que son los positivos, al gold estándar, a la prueba de oro. La especificidad se calcula como los verdaderos negativos en relación al total de negativos del gol estándar. ¿Sí? La especificidad. ¿Por qué? Porque la sensibilidad me permite captar los verdaderos positivos, de acuerdo a la prueba, ¿no es cierto? Y la especificidad permite captar los verdaderos negativos, o sea, los verdaderamente sanos. El valor predictivo positivo lo que me dice es que establezca la relación entre los verdaderos positivos en relación con el total de positivos, pero de la prueba. ¿Por qué? Porque lo que estoy midiendo es la predictibilidad de la prueba, la probabilidad diagnóstica que tiene la prueba, la probabilidad de error que tiene la prueba, por lo tanto, sensibilidad y, por lo tanto, valor predictivo, positivo o negativo se mide en relación con la predictibilidad de la prueba. Y el valor predictivo negativo se calcula mediante los verdaderos en relación a todos los negativos de la prueba. ¿Sí? Entonces, valor predictivo positivo, los positivos, el total de verdaderos positivos contra el total de positivos de la prueba. Y la predictibilidad negativa, el valor predictivo negativo, o sea, los verdaderos negativos en relación al total de negativos de la prueba. Fíjense que la prueba de detección de anticuerpos en relación al gol estándar me dio una sensibilidad del 99.8% y una especificidad del 98.9%. Bastante buena, ¿no? Es decir, esta es una prueba que permite captar a los verdaderamente sanos y a los verdaderamente enfermos. Solamente que el 1.1% de verdaderamente sanos no es captado por la prueba de anticuerpos. Y el 0.2% de los verdaderamente enfermos. Por lo tanto, existe una baja cantidad de falsos positivos y de falsos negativos. En cambio, que la predictibilidad positiva sí es bastante baja, 80.1. Es decir, hay por lo menos un 20% de pacientes a los cuales les dicen, en la prueba le viene positivo, en realidad no está positivo, sí. Pero tiene una probabilidad predictiva negativa muy alta. Por lo tanto, esta es una prueba que permite captar más a los sanos que a los enfermos. De acuerdo al valor predictivo. Pero en cambio, en términos de sensibilidad y especificidad, es bastante buena. ¿Listo, señorita? Sí, doctor, gracias. Bueno, señorita, usted por su pregunta. Bueno, chicos, chicas, ¿alguna otra pregunta? A ver, quiero entrar al aula virtual, pero no puedo. No sé qué es lo que pasa. Eso, justo.